Ya todos sabemos, o deberíamos saber, que el Real Decreto de Control de Agua Potable cambió en el año 2023. Actualmente lo tenemos con el Real Decreto 3 del año 2023, que nos regula los requisitos de control de agua potable. Era de esperar que cuando se publicase una nueva legislación con respecto al anterior Real Decreto nos ayudase a entender un poquito mejor los requisitos. Pero esto no ha sido así, y son muchas las dudas que la industria alimentaria tiene para saber cómo cumplir los cambios legislativos que este Real Decreto nos ha traído para la industria alimentaria. Así que espero que cuando terminemos de escuchar este podcast no te haya quedado ninguna duda. Hola, yo soy Marife Montes y te doy la bienvenida a este nuevo episodio número 11 de mi podcast sobre seguridad e inocuidad alimentaria, donde en cada episodio estamos viendo y estamos hablando sobre herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual de podcast o desde mi página web marifemontes.com, donde además vas a encontrar los apuntes de este episodio. Vamos a comenzar conociendo un poquito mejor la estructura de este Real Decreto número 3 que se ha publicado o que fue publicado ya en el pasado, el 10 de enero del año 2023, cuyo título es Criterios técnicos sanitarios de la calidad de agua de consumo, su control y suministro. La verdad es que es todo un titular. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que en este Real Decreto tenemos que nos importe o nos interese a la industria alimentaria. Para elaborar el contenido de este episodio, quiero indicarte que me he basado, por supuesto, en el propio Real Decreto 3, pero también he estado consultando guías publicadas por el Ministerio, por administraciones, por entidades privadas, que realmente, pues me he encontrado guías de trabajo muy densas que triplica, incluso la guía del Ministerio triplica el contenido de este Real Decreto, y algunas guías de las comunidades autónomas que entre ellas he visto que tienen diferencias a la hora de interpretar el Real Decreto. Así que el contenido de este podcast se basa totalmente en la interpretación que yo he hecho sobre este Real Decreto y las guías que ya también he podido consultar. Como digo, este Real Decreto es bastante denso, pero vamos a ver un poquito su estructura para que podamos ir, cuando vayamos a consultarla, al capítulo preciso que nosotros vamos a estar necesitando. Hay un primer capítulo que nos habla sobre las disposiciones generales. Ahí vamos a encontrar realmente partes interesantes para la industria alimentaria. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este Real Decreto y cuál es su ámbito de aplicación? Que luego vamos a ir viendo a lo largo de este podcast. Luego tenemos el capítulo segundo, donde sí que nos habla sobre las características del agua. Está dividido en varias sesiones, nos habla sobre la calidad del agua, el derecho que tenemos a disponer del agua, sobre el control, sobre la vigilancia, actuaciones ante incidentes. Este capítulo ya tiene su miga, así que también iremos viendo las partes que nos interesen. Luego tenemos un tercer capítulo que sería sobre el suministro de agua de consumo. También tiene varias sesiones sobre elementos de zonas de abastecimiento, requisitos técnicos, higiénicos, fuga, formación del personal. Hay un cuarto capítulo sobre evaluación y gestión del riesgo. Aquí ya sí que es verdad que nos va sonando un poquito más por el tema de análisis de riesgos, ¿verdad? Por la semejanza que tiene con el sistema de APPCC, y en este caso el capítulo 2 está dividido en dos sesiones. Una que sería evaluación del riesgo en zonas de captación y otra en zonas de abastecimiento y edificios prioritarios. Aquí la verdad es que en este capítulo, aunque no esté sonando ya el nombre de análisis de riesgo, no tiene nada que ver con la industria alimentaria. Luego hay un quinto capítulo sobre la transparencia y la gestión de información. Un sexto capítulo, ahora sí que ya estamos hablando de la calidad del agua en la empresa alimentaria. Aquí hemos llegado a lo que nos interesa, al capítulo 6. Y ya por último tenemos un capítulo 7, que ese capítulo es ya donde nos vienen establecidos los requisitos a nivel de régimen sancionador. Bueno, pues este realmente no lo vamos a ver en este episodio, porque lo que vamos a intentar es que una vez que hemos entendido bien todos los requisitos que como industria alimentaria tenemos que cumplir, vamos a tener la garantía de que no vamos a pasar por ningún régimen sancionador. Así que este capítulo vamos a olvidarlo. Y luego, pues, después de los capítulos, sigue el Real Decreto bastante mucho más denso, en el que, pues vamos a ver la parte de las disposiciones y una serie de anexos, que aquí en estos anexos, que en total son 11, es donde vamos a ir viendo un poco cuáles son todos los requisitos que le aplican a la industria alimentaria. Como ya hemos visto, la estructura hemos dicho que son 7 capítulos, de los cuales el que más nos interesa es el capítulo 6 y es el que vamos a ver y nos vamos a centrar en este episodio.
En la industria alimentaria tenemos que partir de la base de cuál es el uso que nosotros le vamos a dar al agua que estamos recibiendo. En primer lugar, nosotros podemos tener agua de consumo, que es toda aquella agua que nosotros estamos utilizando con fines de fabricación, de tratamiento, de conservación, de comercialización de productos o cualquier sustancia destinada al consumo. Y ahí, pues también en este agua de consumo la podemos utilizar para la limpieza de la superficie, de objetos, de utensilios, de materiales, de incluso la limpieza y la higiene de los manipuladores. Luego tenemos lo que sería agua de proceso, que en la industria alimentaria tendría el fin de refrigeración, de formación de vapor, de agua caliente, circuitos cerrados, y este agua que llamamos agua de proceso nunca entraría en contacto con los alimentos. Y luego, aunque también hemos dicho de agua de consumo estaría metida la que utilizamos para limpiar, sí que es verdad que podríamos diferenciarla como aguas de limpieza de todas aquellas aguas que están destinadas a limpiar superficies, objetos, materiales que puedan entrar en contacto con los alimentos y que no supongan un riesgo, por supuesto, para la contaminación de los alimentos. Así que, en definitiva, podemos decir que el agua la usamos bien como ingrediente o que nos ayuda a la fabricación del producto, bien para aguas de proceso en las que nunca va a entrar porque estará por circuito cerrado y son más destinados por ejemplo, a la producción de vapor para una caldera y son aguas del proceso tecnológico, y luego las aguas de limpieza. En segundo lugar, también tenemos que saber desde dónde nos están suministrando este agua que vamos a utilizar, que bien puede ser por la red municipal o privada de distribución, puede ser a través de cisterna o puede ser por suministro propio de origen subterráneo o de origen superficial. Sea cual sea el origen, en la industria alimentaria lo que nos tenemos que asegurar es que el agua que nosotros estamos utilizando está en perfecto estado para el uso que se le va a destinar, ya sea agua de proceso, agua de consumo o agua de limpieza. Y que el control de este agua es responsabilidad realmente de la industria alimentaria desde el punto de entrada a nuestras instalaciones. Es verdad que el agua, como nos la están suministrando, va a ser apropiada, pero nosotros, a partir de que entra en nuestras instalaciones, también tenemos que asegurar que ese agua no se va a ver contaminada, no se va a ver afectada. Por lo cual, podríamos llamar que lo que es desde el punto de acometida, nosotros tendríamos que ser responsables de ese agua. Y aquí hay un punto importante, que es lo que a mí me ha hecho también analizar estos requisitos y entender un poquito mejor el Real Decreto, es que cuando el agua es abastecida de forma propia, es decir, nosotros estamos haciendo una perforación, estamos captando el agua bien de manera subterránea o superficial, nosotros, para el Real Decreto, como industria alimentaria que estamos captando ese agua, seríamos llamados gestores de agua, y de ahí nos va a llevar a unas responsabilidades muy distintas a cuando nosotros estamos recibiendo el agua de una red, por ejemplo, de una red municipal. También es verdad que este Real Decreto nos está hablando del Reglamento 852 y nos hace referencia a que a todas las industrias que estén acogidas al Reglamento 852 tendrán algunas excepciones que iremos viendo ahora un poquito más adelante, debido a que todas estas industrias requieren por legislación disponer de un plan de análisis de peligro y programas de prerequisitos implantados, con lo cual, iremos viendo más adelante en qué casos habrá requisitos de este Real Decreto que estemos exentos de cumplir por ser una industria alimentaria y por estar acogido al Reglamento 852. Otro aspecto que debemos considerar para poder planificar los controles que tenemos que implantar es decir, qué hacemos con ese agua desde que nosotros la estamos captando o la estamos recibiendo, es decir, si tenemos depósitos de acumulación y si le hacemos algún tratamiento determinado, como puede ser una descalcificación, como puede ser una cloración, etc. Por lo que ya tenemos 3 criterios que nosotros tenemos que definir para saber y planificar cuáles son los controles del agua. En primer lugar, por resumir, el uso y la cantidad de agua que estamos usando, el uso que le estamos dando. En segundo lugar, sería el origen de este agua, si es red pública, privada, perforación, superficial, y el tratamiento que le estaríamos haciendo en nuestras instalaciones. Atendiendo a estos 3 criterios, ya podemos elaborar nuestro plan, que quedará incluido dentro del programa de prerequisitos o dentro de nuestro plan de análisis de peligro. Llegado a este punto, el Real Decreto nos va a mandar, cuando ya tenemos todo esto bien definido, nos va a mandar al anexo 2, donde nos describe qué tipos de análisis y frecuencia con las que tenemos que ejecutar estos análisis en función de estos criterios que ya previamente hemos dicho. Tenemos que tener presente
que lo que nosotros estamos persiguiendo es que estemos usando un agua con garantía, como el Real Decreto nos dice, que sea salubre y limpia. En este anexo vienen los distintos análisis que podemos hacer y quiero describírtelos para que cuando los tengamos por delante, cuando tengamos el Real Decreto delante, los vayamos a entender mejor. Hay un primer control que se llama control de rutina. Este control está enfocado a determinar las características organolépticas y a determinar el nivel de desinfección. Luego hay un siguiente control que se llamaría análisis de control, que sería el análisis más básico sobre las propiedades organolépticas y microbiológicas. Luego hay un siguiente análisis que sería el análisis completo, que sería, como su nombre indica, el que más parámetros vamos a analizar, donde estos parámetros los vamos a tener en el anexo 1 y nos va a dar una caracterización completa del agua que nosotros estamos usando. Luego ya tendríamos un control operacional que está enfocado a controlar los valores de eficacia de los tratamientos. Recuerda que hemos dicho que podemos tratar el agua en nuestras instalaciones. Pues en el caso de que estemos llevando a cabo tratamientos del agua, tendremos que hacer un control operacional. Luego también vamos a tener el control de grifo. Nombre muy sencillo, no se lo han mareado mucho. Este es el control para determinar la calidad del agua en nuestras instalaciones, llámese desde los grifos que mayor utilización tienen, pues para saber que el agua que finalmente estamos utilizando está en perfectas condiciones. Luego sí es verdad que también vamos a encontrar el control o la analítica de radioactividad, en fin. Pero eso, como es un poquito más peculiar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí te he querido remarcar los que sí son mucho más susceptibles para que sean llevados a cabo por la industria alimentaria. Otro aspecto importante que vamos a considerar cuando estemos planificando los distintos controles que nos aplica ejecutar, pues es importante que también sepamos cuál será el punto de muestreo. También lo vamos a ir viendo porque será desde el propio grifo, como hemos dicho, el control de grifo, a la salida del depósito, a la entrada de la acometida. Vamos a ir viendo que también es importante definir los puntos exactos donde vamos a muestrear. De ahí que la importancia que dentro de nuestro programa de prerequisito de control de agua potable tengamos un plano de todas nuestras instalaciones y de todos estos puntos de muestreo y cómo se relacionan o cómo están conectados un punto con otro. En este mismo anexo, en la parte B, es donde ya vamos a encontrar los parámetros que debemos controlar por cada tipo de estos análisis que te he descrito. Hay algunos más, pero como no son de aplicación o no siempre van a ser de aplicación a la industria alimentaria, los he omitido. Y luego tenemos la parte C, donde vienen las frecuencias de estos tipos de muestreo, que es la parte que no terminamos de ver muy clara cuál es de aplicación a la industria alimentaria, pero que bueno, como digo, cuando terminamos de escuchar este podcast, creo que esa duda va a quedar resuelta según la interpretación que yo he podido hacer de este Real Decreto. Por eso quiero volverte a recordar que yo he llegado a esta conclusión fusionando mi interpretación del Real Decreto como el resultado del análisis que he hecho de las distintas guías de interpretación, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas y alguna que he encontrado también a nivel privado y en el que he encontrado cierta disparidad entre ellas. Con lo cual, bueno, pues esta es mi libre interpretación. Y para la cual también te quiero comentar que ha habido momentos cuando he estado llevando a cabo este análisis y llegando a la conclusión de estos resultados, a mi interpretación, más de una vez me ha explotado literalmente la cabeza porque es verdad que cuesta bastante entender en qué situación se encuentra la industria en función de los criterios que hemos dicho previamente y así un poco determinar cuáles serían las frecuencias de análisis y los tipos de análisis. Pero bueno, ya una vez que me ha explotado a mí, espero que ya con este podcast no explote o no nos volvamos a quebrar mucho más la cabeza para poder determinar cuál es la planificación que tenemos que implantar en nuestro programa. Ya te he comentado anteriormente que vamos a diferenciar si el agua viene de la red municipal, donde nosotros no la estamos captando directamente, sino que nos la están suministrando, o cuando sí nosotros la captamos bien a nivel subterráneo o superficial, en el que seríamos gestores. Y aquí, bueno, pues entiendo yo que cuando somos gestores ya es donde nosotros nos deberíamos de clasificar según las zonas de abastecimiento. Si ya nosotros estamos recibiendo el agua de una red municipal o privada, pero que ya ellos son los gestores, ahí nosotros no tendríamos por qué clasificarnos en esas zonas de abastecimiento y de ahí que entiendo yo que serían otros controles
más livianos, más ligeros, que también vamos a ir viendo a continuación. Te voy a poner varios ejemplos aquí en este episodio, que también los vas a poder descargar de los apuntes desde marifemontes.com, donde ya sabes que te puedes descargar los apuntes de este podcast. Ahí te he descrito con muchísimo más detalle en esos apuntes los distintos ejemplos que te voy a poner. Así que si tienes los apuntes ya en la mano, va a ser mucho más sencillo entenderlo. Y si no, pues te lo voy a intentar explicar de una manera esquemática, pero que resulte clara para que veamos las distintas situaciones que podemos encontrar dentro de una industria para así saber qué tipo de analítica tenemos que hacer y cada cuánto tendríamos que hacerla. Si nos vamos al Real Decreto, al anexo C, vamos a ver que hay una serie de tablas. Vamos a empezar por la tabla 8, en la que nos está pidiendo que hagamos una determinada frecuencia o nos da una determinada frecuencia de análisis de control y análisis completo y de radioactividad en función de la zona de captación, o más bien de la zona de abastecimiento en la que nos encontremos. Yo entiendo que esta tabla aplicaría a los gestores, con lo cual si nosotros somos gestor de agua, esta tabla es la que ya empieza a determinarnos la frecuencia. Te pongo un ejemplo. Somos una industria en la que tenemos un pozo, ¿vale? Es una captación subterránea en la que estamos consumiendo 80 metros cúbicos al día. Si nosotros ya estamos captándola, lo más normal es que también tengamos depósito. Pero bueno, vamos a primero a ver esta tabla número 8, en la que nos dice que para este tipo de consumos de agua estaríamos necesitando planificar 3 análisis de control y un análisis completo. Luego, aquí ya tenemos este primer valor que sería, digamos, vinculante para las siguientes tablas y ahora te explico. Si nos vamos a la tabla número 9, donde vienen las frecuencias de los análisis completos, ya la tabla 8 nos ha establecido que hay que hacer uno completo, con lo cual si en esta tabla nos sale menos de 1, que sería 0, que no es el caso, pero bueno, imagínate que inicialmente te salieron 3 por la tabla 8 y aquí en la tabla 9 te sale 1, el valor que prevalece sería la de la tabla 8. Pero bueno, en este caso, continuamos con el ejemplo. Entonces, en la tabla 9 ya nos vienen las frecuencias que nosotros necesitamos para el análisis completo. Aquí en esta tabla ya sí que nos diferencian si somos gestores, porque ya tenemos la columna de salida de la ETAP, o si tenemos depósito de cabecera, o las siguientes columnas que serían ya depósitos de regulación según su capacidad y la red de distribución. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho, si somos una industria con un pozo con 80 metros cúbicos, quiere decir que nosotros tenemos que hacer un análisis completo de la red de distribución y a criterio de sanidad ya nos podría pedir a la salida de la captación o de la salida del depósito de regulación, pero al menos ese inicial que también nos aparecía en la tabla 8 tendríamos que hacer lo que sería ese análisis completo del agua que nosotros estamos recibiendo de esa captación. Luego nos vamos a la tabla 10 y nos vienen las frecuencias anuales del análisis de control. En este caso, con el mismo ejemplo que estamos trayendo, esta industria tiene un pozo, que hemos dicho de 80 metros cúbicos, tendría que hacer un análisis de control a la salida de la captación y otro a la salida del depósito de regulación y otro más a la salida de la red de distribución. Voy leyendo la tabla y me van saliendo que tendríamos entonces que hacer 3 analíticas, una que sería de la salida de la captación, otra al depósito de regulación y otra al depósito de distribución, con lo cual serían las 3 que inicialmente en la tabla 8 también nos salieron, con lo cual, como coincide, pues no habría ninguna diferencia, pues así que mantenemos estas periodicidades. Y luego nos vamos a la tabla 11. Aquí nos vienen los controles operacionales. Recordad que este sería para el caso que nosotros estamos tratando el agua, que sí efectivamente en este ejemplo la estamos tratando porque la estamos captando de un pozo y por supuesto pues tendremos que al menos clorarla para desinfectarla. Y ya en esta tabla 11 nos viene que corresponde por el volumen de agua que diariamente estaríamos consumiendo y por tanto tratando, nos corresponde a 6 controles operacionales. Esto sería mi conclusión, según interpreto, para este tipo de industria con el ejemplo que hemos dicho, en el que tenemos un pozo, tenemos depósito, tenemos cloración y tenemos un consumo de 80 metros cúbicos. Ahora nos vamos a un ejemplo un poquito más sencillo que puede ser más común en la industria alimentaria, que es una industria que recibe el agua de la red municipal, tiene un depósito de 5 metros cúbicos de regulación con un pequeño clorador en el depósito y que consume unos, por ejemplo, 12 metros cúbicos al día. La tabla 8 ya no nos aplicaría porque nosotros no somos operadores, sería el operador el responsable que
tendría que analizar según la tabla 8. Yo interpreto que ahora nos iríamos a la tabla 9, donde nos dice que tenemos que hacer un análisis completo anual. Luego nos vamos a la tabla 10 y nos pide que hagamos un control a la salida del depósito de regulación y otro a la red de distribución. Y ya por último, en la tabla 11, como nos sale que son 12 metros cúbicos, nos saldrían 6 controles operacionales al año. No te preocupes porque ahora después vamos a ir viendo en todos estos controles cuáles son los parámetros, que suena a muchas analíticas, pero bueno, luego vamos a ir viendo cuáles serían todos los parámetros que se analizarían en cada uno de estos controles o analíticas. Y ya para terminar con el ejemplo mucho más sencillo, que también es muy común, es una empresa que recibe el agua directamente de la red municipal y no tiene ningún depósito intermedio. Este ejemplo, como digo, o esta situación es muy sencilla y también suele ser bastante común entre las industrias pequeñas. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver un poco, según este ejemplo, cuáles serían los controles que tendríamos que hacer. Y aquí en este caso, si analizamos en función de este ejemplo las distintas tablas, vemos que en todos los casos las analíticas que nosotros tendríamos que hacer vendrían determinadas por la autoridad sanitaria competente. Es decir, que nosotros analizaremos el agua según lo planificado y según la evaluación de riesgos que nosotros tengamos en nuestro plan de análisis de peligro y con ello el programa de prerequisito de control de agua potable. Y si ya Sanidad considera necesario que ampliemos los controles a analizar, pues ya sería a petición de Sanidad. En todo caso, de una manera u otra, pues Sanidad debería, que no lo está haciendo así, pero sí que es verdad que debería indicártelo por escrito cuando te haga alguna inspección o que tú se lo solicites a través de un escrito que te diga cuáles serían los controles mínimos exigibles según la interpretación de este Real Decreto y según el uso del agua que tú estés haciendo. Hay excepciones, que como ya sabemos, las excepciones son eventos más o menos mantenidos en el tiempo en los que la autoridad sanitaria, basándose en la información que tú como empresa le tienes que aportar, te va a decidir reducir o espaciar la frecuencia de los controles que nosotros tengamos establecidos según el anexo 1 de este Real Decreto. Siempre y cuando la autoridad sanitaria dictamine que estas excepciones no van a menoscabar la calidad ni la seguridad de los alimentos que estás elaborando y por tanto el riesgo del consumidor, puede ser viable. En algunas ocasiones es verdad que hay industrias alimentarias en las que se está tomando el agua de la red pública o privada. Este gestor ajeno a esta empresa autorizada pues está teniendo unos controles, los está subiendo al SINAC, son controles que ya están validados, son controles que están perfectamente parametrizados y planificados y nosotros podemos acogernos o podemos decir, oye, pues si mi gestor que me está suministrando el agua ya está haciendo todos estos controles, pues podemos darlos por válidos para nosotros y podemos solicitar la excepción a Sanidad sin que nosotros nos veamos obligados a duplicar esas analíticas. En todos los casos, siempre la autoridad sanitaria es la última en decidir cuáles serían los controles que tú tienes que hacer según este anexo 1. Ya sabemos cuáles serían todos los controles y analíticas que tenemos que planificar dentro de nuestra industria. Ahora vamos a ver cuáles serían los parámetros a analizar en cada uno de estos tipos de controles o analíticas. Como ya te he dicho, en el anexo 1 es donde vamos a encontrar los parámetros que debemos de analizar por cada tipo de análisis y además donde vamos a encontrar los límites en los que vamos a encontrar ese parámetro o en los que no deberíamos de encontrar cuando estamos analizándolos. Vamos a ver en este anexo cómo los clasifica en varios grupos, los parámetros, y hay un primer grupo que serían parámetros microbiológicos, luego está el grupo de los parámetros químicos, luego el grupo de los parámetros de indicadores de calidad, luego hay un cuarto grupo de características organolépticas, donde ya encontramos los parámetros de sustancias radioactivas y por último los parámetros de caracterización del agua. En los parámetros microbiológicos que tenemos que analizar serían pues la E. coli, enterococo, Clostridium y Legionella. Y luego pues ya los parámetros químicos pues son bastantes, son 32 en total, con lo cual, bueno, pues te invito a que te vayas directamente al Real Decreto, no te los voy a leer yo aquí, pero sí que es verdad que tienes que tenerlos todos en cuenta. Y luego los parámetros de calidad, los parámetros de indicadores de calidad son un total de 17 parámetros.
Luego, para los parámetros organolépticos tenemos el color, sabor y olor. Esto es sencillo y ya lo tenemos bastante asumido. Luego, estos parámetros es verdad que no intervienen en la calificación del agua, a no ser que Sanidad decida que son necesarios para calificar el agua como no apta, según el uso que nosotros le estemos dando. Y los parámetros de radioactividad, de los cuales ahora después te hablaré al final del podcast, pues tampoco le vamos a echar ahora mucho caso, porque vamos a ver que realmente no siempre vamos a, o casi nunca vamos a tener la necesidad de analizarlos. Y por último, tenemos unos parámetros que hemos dicho de caracterización del agua, que serían el calcio, la dureza total, el magnesio y el potasio. Ahí también tenemos unos valores indicativos que nos van a clasificar o nos van a dar caracterización de este agua. El objetivo de estos parámetros es realmente aportar información adicional que pueda ser útil para el consumidor de este agua, para también, sobre todo, incluso imagínate, en función de la dureza de este agua, también sabremos cómo van a comportarse, por ejemplo, el agua en la corrosión en las redes, ¿vale?, de distribución de este agua, o son parámetros que nos van a influir sobre todo en el agua de proceso, ¿no?, que nos sirvan para la industria. Son parámetros que se presentan en el agua en concentraciones que realmente no tienen un efecto perjudicial para la salud, pero sí que puede ser importante conocerlos porque afecta la percepción que tiene el consumidor del agua del grifo y que, aunque no afecta la seguridad, sí que afecta la calidad del agua. Por eso que se llaman parámetros de caracterización del agua. Ahora vamos a hablar de los parámetros a controlar por cada tipo de análisis. Hemos dicho que tenemos una serie de análisis que, en función de los consumos que tengamos y demás, depósitos y demás, pues tendremos que planificar. Cuando estamos hablando del control de rutina, ¿vale?, hemos dicho que este control se hace por regla general semanal, y siempre y cuando no hayamos hecho otro control de rango superior, por así decirlo, para no duplicar resultados, pues lo estaremos haciendo de forma semanal, independientemente del tipo de industria en la que nos encontremos. Este siempre lo vamos a tener, que sería el control de rutina. Aquí estamos analizando color, sabor, olor. Luego, turbidez con kit, que también vamos a hablar después un poquito sobre los kits. Nada de que sea por observación visual. Luego, el pH, igualmente con un kit o con un laboratorio o con un medidor en línea. El cloro libre residual, también con kit o con laboratorio o en línea, ¿vale? Es decir, que la turbidez, el pH y el cloro tienen que ser siempre o bien a través de un laboratorio, a través de sondas en línea o kit. No vale por percepción visual. Así que este detalle es importante que lo tengas en cuenta. Luego, en el análisis de control, que es el que nosotros tomamos a la salida del depósito, a la salida de la cisterna, por ejemplo, o al comienzo de la red de distribución, cuando ya vamos a usar este agua, ahí estaríamos analizando E. coli, enterococos, bacterias coliformes, recuento de colonia, color, sabor, olor, igualmente con kit o colaboratorio, pH, conductividad, turbidez, cloro libre residual, cloritos, cloratos, nitritos, aluminio, hierro. Ya estos parámetros últimos pues van a depender un poco si estamos haciendo, por ejemplo, cloraminación al agua, el tratamiento de cloraminación, o si estamos teniendo un tratamiento con sales de aluminio o de hierro para potabilizar el agua, pues estaríamos analizando el aluminio o el hierro. Estos son analíticas, ¿vale? Estos son parámetros dentro del análisis de control que, en función de nuestra situación, ya decidimos si analizarlos o no. Luego, también hemos hablado del análisis completo. Aquí nuevamente te voy a remitir o bien al Real Decreto o bien a mi apunte, porque son bastantes parámetros y también igual vamos a encontrar algunos de ellos que nos condiciona a analizarlos en función de la situación en la que nos encontremos. Hemos hablado también del control operacional. Es el que tenemos que hacer una vez que nosotros estamos tratando el agua. Pues igual aquí tendríamos que analizar turbidez, Clostridium, tras la limpieza del depósito, el pH, el cloro libre residual tras la desinfección, y es una analítica que tendríamos que hacer siempre y cuando nosotros tratamos el agua. Y ya por último, que sería también una analítica que casi siempre en todas las industrias alimentarias son necesarias de analizar, que sería el control de grifo. Este casi siempre en cualquier industria lo vamos a analizar. Ya la frecuencia varía en función de esos parámetros que hemos dicho inicialmente, pero siempre nos tocará en una industria alimentaria analizar el control de grifo, en el que estaríamos analizando E. coli, recuento de colonias, color, turbidez, pH, conductividad, cloro, plomo,
el cloro combinado residual, nitratos, amonio, cobre, cromo, níquel, hierro, cloruro de vinilo, bisfenol. Igual estos parámetros últimos en función de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, si se sospecha o sabemos, no tiene por qué ser una sospecha, sino si sabemos el material de nuestra red de distribución de agua a lo largo de nuestras instalaciones, pues ahí ya estaríamos analizando o bien cromo, o el cobre, o el níquel, o el hierro, o el cloruro de vinilo si son de plástico, etcétera. Con lo cual, bueno, pues aquí ya hemos visto cuáles serían por cada tipo de análisis los parámetros que tenemos que analizar. Ya dijimos al principio que si una industria alimentaria tiene el agua a través de una fuente, obtiene el agua a través de una fuente de abastecimiento propia o a través de cisternas o depósitos móviles o es gestora de agua en definitiva, esto nos lleva a tener unas obligaciones que tenemos que cumplir como empresa gestora, aunque sea nuestra propia agua, pero somos como una gestora de agua. Es decir, que si nos vamos al artículo 4 de este Real Decreto, vamos a ver que como operadores tenemos una serie de obligaciones. Y es que tenemos que cumplir con una serie de requisitos que vamos a encontrar en el Real Decreto sobre las infraestructuras, el mantenimiento de estas infraestructuras, la reparación y mantenimiento de estas infraestructuras. Luego también tenemos la obligación legal, tenemos la responsabilidad de garantizar que la calidad del agua hasta el punto donde la estamos utilizando es adecuada, como decía, ¿no? Es limpia. Luego que estamos cumpliendo con un protocolo de autocontrol, donde en este protocolo se establece la frecuencia de muestreo y está siempre definido en nuestro protocolo de autocontrol, nuestro programa de prerequisitos. Luego, que suministramos agua apta para el consumo, ya lo hemos dicho en el punto anterior, pero bueno, sí es verdad que el Real Decreto nos lo diferencia así un poco, porque puede ser que nosotros estemos también suministrando agua, por ejemplo, a la industria que tenemos al lado, ¿vale? Y ya nosotros estamos consumiendo la nuestra propia y también la estamos cediendo a otra industria, con lo cual tenemos que suministrar un agua apta para ese consumo. Y aquí encontramos, según este artículo 4, que tenemos que implantar planes sanitarios del agua en las zonas de abastecimiento y proponer medidas correctoras en caso de que este plan sanitario del agua no esté funcionando. Pero si ahora nos vamos al artículo 71 de este Real Decreto, nos dice que en este punto de disponer de planes sanitarios del agua, las industrias alimentarias en su inmensa mayoría van a estar exentas de implantarlo porque están acogidas al reglamento 852. Pero bueno, sí que es verdad que luego vamos a continuar con las obligaciones o con los requisitos que debemos de cumplir, es que realicemos también evaluaciones de fugas estructurales, que están muy relacionados con el punto primero de que somos responsables del mantenimiento de la infraestructura. En el caso que nosotros estemos haciendo una captación de un agua superficial, un agua de pozo, nosotros tendremos que notificar determinada información al SINAC, y hay una web corporativa que los apuntes vas a tener en el enlace para saber a dónde nosotros tendríamos que subir toda la información que nos está exigiendo el SINAC, y luego pues cualquier acción que esté descrita en este Real Decreto pues que nos compete, pues tendremos que cumplir al final como obligaciones como gestores alimentarios, más bien dicho como gestores del agua que seríamos como industria. Todas las empresas alimentarias en el contexto de su sistema de autocontrol, que siempre va a estar basado en el plan de PPSS, va a tener que elaborar un procedimiento de cómo gestionar de forma específica el agua de consumo que está utilizando. Es lo que vamos a llamar pues, el programa de prerequisitos de control de higiene del agua, el plan general de higiene del agua, en fin, tiene nombres muy diversos según la localidad en la que nos encontremos, según la comunidad. Pero en definitiva, al final, nosotros, toda industria alimentaria basada en plan de PPCC, va a necesitar un programa de prerequisitos de control de agua. Y este programa o este plan, ¿qué información es la que nosotros vamos a necesitar describir dentro de este plan para que tengamos la tranquilidad de que está completo? Pues mira, tendremos que ver específicamente el esquema, que también te lo he dicho antes, el esquema y la descripción de las zonas de abastecimiento y de toda la infraestructura. Pues aquí vamos a describir, ya con todos los criterios que hemos dicho inicialmente, de dónde estamos captando el agua, cuál es la red de distribución, qué tipo de depósitos tenemos, qué tipo de tratamientos estamos haciendo, pues una descripción todo lo detallada posible de nuestra red de abastecimiento y de los tratamientos que le estamos dando al agua. Como con todos estos datos ya sabemos cuál sería nuestro plan de muestreo, pues aquí en nuestro programa de prerequisitos vamos a describir cuál sería nuestro plan de muestreo.
o sería lo más aconsejable que también se incluya aquí cuál sería el plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones relacionadas con el agua potable, desde todos los mantenimientos de las conducciones, depósitos, motores y su limpieza y desinfección. En caso de tener red de distribución, pues también sería aconsejable que se describa cuál va a ser el programa o cuáles son las medidas que nosotros vamos a implantar para poder detectar fugas estructurales de este agua de consumo. Otro punto importante sería el describir cuáles son los proveedores de los productos que nosotros estamos utilizando para la potabilización del agua y la limpieza de las instalaciones, la potabilización del agua en caso que así lo estemos haciendo, pero sí que la limpieza de las instalaciones pues se quedaría aquí descrito si nosotros tenemos proveedores que nos suministran los productos o incluso proveedores de servicios que ya vienen a hacernos esta limpieza de las instalaciones. Luego, un procedimiento de notificación de incumplimientos, procedimiento de gestión de incidencias, cómo vamos a gestionar las incidencias. Importante la formación de las personas responsables de este programa de prerequisito. También sería muy bueno que se describa qué suministros alternativos, qué plan B tenemos en caso de emergencias, un plan alternativo o un plan excepcional en caso de que el suministro general pues, se nos vea interrumpido. También sería muy importante saber cuáles son las acreditaciones que vamos a necesitar de los laboratorios que hemos contratado. Y por último, ya como cualquier otro documento que tengamos dentro de nuestro sistema de autocontrol, es la fecha de actualización de este procedimiento y su histórico de cambios. Hasta aquí, bueno, pues esto sería la información mínima que yo te aconsejo que incluyas dentro de tu programa de prerequisito de control de agua potable. Y ahora tenía también pendiente comentarte el tema de la radioactividad. Y es verdad que bueno, pues que cuando nosotros estamos captando el agua de una perforación subterránea o de una superficie, es verdad que nos pide el Real Decreto que hagamos analíticas de radioactividad del agua, al menos cada 5 años, pero también nos dice que consultemos a la autoridad sanitaria si podría nuestra industria verse exenta de esta necesidad. Y es verdad que el Consejo de Seguridad Nuclear emite todos los años un informe y en este caso, bueno, pues el último año, en el año 2023 y de igual manera en años anteriores, emite informes de estudios radiológicos en los que se incluyen resultados de las distintas estaciones de vigilancia que ya el Consejo de Seguridad Nuclear está teniendo a lo largo de todo el ámbito geográfico español. Tiene una serie de puntos de vigilancia, tiene un plan de muestreo y hace analíticas a lo largo de suelos, aguas, etcétera. Con lo cual, bueno, ya a través de este informe se puede concluir que los resultados de todas estas medidas y analíticas que ya está haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear concluye que los niveles de radioactividad que tenemos dentro de nuestro ámbito nacional están muy por debajo de estos valores que ya nos está estableciendo el Real Decreto. Con lo cual, sería, pues sí, realmente sería como duplicar las analíticas o analizar unos parámetros que ya a sabiendas por los informes que el Consejo de Seguridad Nuclear nos está desprendiendo en estos informes, ya sabemos que no hay valores que sobrepasen los límites establecidos por el Real Decreto. Con lo cual me parece muy aconsejable que en este caso solicites, porque estás en tu derecho de solicitar a la autoridad sanitaria que te exima de realizar este análisis de radioactividad porque, bueno, pues no van a conseguir que salgan valores significativos, con lo cual, bueno, pues hay ese dato que yo te dejo. Y luego otro punto que también tenía pendiente ya para terminar este podcast de comentar es sobre el uso de kit para analizar los parámetros que te he dicho de turbidez, pH, cloro libre residual, color, sabor y olor. Si nos vamos al Real Decreto, pues vamos viendo que hay determinadas analíticas, estos parámetros que se tienen que analizar bien con kit en laboratorio o con sonda. Si nosotros estamos usando kit, pues en este caso debemos cumplir con unas especificaciones que nos vienen descritas en el anexo tercero, en la parte B y F. Es decir, bueno, vamos a ver un poquito cuáles estos requisitos que tenemos que exigirle a los kits para tener garantía de que los resultados que nos están proporcionando van a ser válidos y están dentro de los límites establecidos por el Real Decreto. Estos kits tienen que tener toda la información técnica que nos declare
el uso previsto. Nos tienen que describir cuál es la validez de sus resultados y qué garantías de uso tienen estos kits. Tenemos que encontrar en estos kits también las instrucciones precisas y detalladas que nos permitan realizar los ensayos en cuestión. Luego también nos tiene que incluir cualquier cambio en las instrucciones o en las especificaciones técnicas que nos confirmen que el nuevo uso previsto que está destinado a este kit es igual de válido. Luego hay también una información sobre la validación de estos kits, que en concreto es que nos declaren cuál sería el rango de medida, cuál es el límite de detección y de cuantificación. Estos dos valores son muy importantes, como vamos a ver a continuación, porque el método de análisis que estamos utilizando tiene que ser capaz, como mínimo, de medir las concentraciones iguales al valor paramétrico o al valor de referencia, con un límite de cuantificación igual o inferior al 30% del parámetro pertinente. Es decir, que si nosotros estamos teniendo unos valores paramétricos o unos valores de referencia, si nuestro kit no nos da ese margen de ese 30% dentro del límite de detección y cuantificación, no sería válido porque nos estaríamos garantizando que el valor que nos está desprendiendo el kit es por encima de ese valor paramétrico o de referencia. Luego tendríamos también ese estudio de especificidad, de selectividad, de sensibilidad, de precisión, de recuperación y exactitud. Un kit, por eso digo que no es ninguna observación visual, sino que estos kits ya tienen que tener su estudio de selectividad, de sensibilidad, de precisión, de recuperación, de exactitud, ¿vale? Cuando estemos usando pues estas sondas o estos pequeños dispositivos para la industria alimentaria que nos están dando unos resultados, pues ya previamente la industria que te lo está suministrando, la industria o el laboratorio que te lo está suministrando, pues tiene que garantizarte todos estos parámetros. Luego te tiene que garantizar la linealidad o incertidumbre, que es el método que nosotros hemos utilizado, que como mínimo sea capaz de medir esas concentraciones al 30% de ese valor paramétrico. Luego, otras características que también tenemos que tener en cuenta es que sea robusto, que sea la variabilidad que nosotros tenemos, esta robustez, la variabilidad que tenemos dentro del mismo lote o interlotes que nosotros estemos analizando. Es decir, que esos resultados que nos está dando sean consistentes y robustos a lo largo del tiempo. Luego, otro punto importante sería el protocolo de validación que han utilizado y el procedimiento de ensayo que han aplicado para validar esos resultados. En sexto lugar, sería la información sobre las matrices utilizadas y los materiales de referencia empleados. Por último, ya tendríamos los tratamientos estadísticos que nos están dando para determinar esos valores de linealidad y esa robustez, y luego, pues si tiene alguna limitación, el uso de este kit. Es importante que nosotros tengamos esta información presente cuando vayamos a comprar el kit, porque nos va a determinar si es adecuado o no para usarlo. Incluso te diría que hay momentos en los que se están comprando equipos de medición de turbidez, de pH o de cloro que estarían muy por encima de nuestras necesidades, con lo cual tiene unos valores económicos muy superiores a lo que realmente nosotros estamos necesitando, con lo cual es importante cuáles son los parámetros que yo tengo que analizar, cuáles serían los valores que yo tengo que obtener, cuáles serían sus límites de detección y de cuantificación, y de ahí ya vamos seleccionando el equipo que nosotros vamos a comprar que se adecue a nuestra situación. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya hemos dado un buen repaso al reglamento, al Real Decreto 3/2023 de aguas de consumo. Ya sabemos, en función de la situación en la que nos encontremos, sea en el caso de la captación que tenemos del agua, los consumos que tengamos de ese agua, los tratamientos que nosotros le estemos haciendo. Vamos a ver en las distintas tablas que hemos dicho cómo vamos a poder determinar la frecuencia, y ya iría todo en cadena, pues ya sabiendo los tipos de análisis y con las frecuencias que tenemos que hacerlo, ya tenemos los parámetros, y en caso de que nosotros estemos analizando determinados parámetros con estos kits, también en este Real Decreto nos vienen las características de estos kits. Así que yo espero que hasta aquí, que hemos llegado a analizar y a interpretar la aplicación de este Real Decreto para la industria alimentaria, nos quede mucho más claro cuáles serían los distintos controles que vamos a tener. Espero que hayamos entendido bien, porque a mí ya te digo que me ha costado el analizar este Real Decreto y llegar a esta conclusión, porque realmente es bastante confuso
por la poca cercanía que tienen estos términos a que se asemejen a la industria alimentaria, pero bueno, yo creo que hasta aquí ha podido quedar bastante claro. Ahora ya, bueno, pues si eres miembro de este podcast, puedes irte a la página web a descargarte los apuntes de marifemontes.com. Si aún no lo eres, pues verdad que te aconsejo, porque los apuntes suelen ser de bastante utilidad para luego repasar los contenidos que vamos viendo en cada episodio, con lo cual, bueno, pues son un gran apoyo para que puedas implantar estos requisitos. Y por supuesto, pues si te haces miembro del podcast a través de mi página web marifemontes.com, bueno, pues me estás ayudando, estás apoyando este proyecto y como digo, me estás ayudando para continuar con la publicación de estos episodios en el podcast. Espero que haya resultado de interés, espero que le puedas sacar el máximo provecho y si es así, si te ha gustado, te voy a pedir que me ayudes compartiendo este episodio o la existencia de este podcast entre los contactos que pienses que le puede interesar. De esta manera vamos a llegar a muchos más oyentes y por supuesto, si me puedes dejar una reseña, te lo voy a agradecer eternamente. No olvides suscribirte también desde tu reproductor habitual de podcast para no perderte ningún capítulo ningún episodio que vaya publicando cada semana. Así que muchísimas gracias, espero tu reseña, espero tu like y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.